Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta primera cumbre virtual de Sabia Mayores dedicada a las personas mayores de Hispanoamérica. En esta oportunidad estoy muy contenta de darle la bienvenida a una maravillosa expositora que nos acompaña desde México. Muy bienvenida María Cristina Pinto Gómez. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias, Pamela, y a todos los que nos están acompañando en esta cumbre en la cual es hablar, reconocer y sí, sobre todo me gusta mucho esa palabra, reconocer los cambios de la vida, reconocer nuestro desarrollo para desde ahí aceptarlo y justamente seguir viviendo. La invitación que nos tiene hoy día Cristina es a conversar, a discutir, reflexionar sobre el envejecimiento consciente. Pero antes de comenzar, se las quiero presentar. Ella es psicóloga con maestría en psicoterapia con enfoque psicoanalítico. También es tanatóloga y especialista en psicogerontología. Se dedica a dar psicoterapia para personas que estén o que han pasado por algún tipo de pérdida significativa en su vida, para acompañarlos en su proceso y elaboración de duelo. A su vez, brinda acompañamiento y psicoterapia para personas mayores. También dicta cursos, talleres y conferencias sobre esta temática. Entonces, para comenzar, lo primero que queremos preguntarte, Cristina, es ¿qué es el envejecimiento consciente? Bueno, gracias por esta linda bienvenida y precisamente es algo que en los años que llevo trabajando con personas mayores, estudiando procesos de envejecimiento y vejez, me di cuenta en la consulta que muchas de las personas mayores que llegaban evidentemente a esta etapa de la vejez, como que no daban cuenta que estaban envejeciendo. Y es como si la vejez llegara, acá en México decimos así como de sopetón, ¿no? Que llegara así de forma abrupta. Y fue que lo que me empecé yo a dar cuenta, dije, bueno, ¿qué es lo que está en ese sentido sucediendo? ¿No? Porque junto con el dar cuenta que yo soy viejo y de forma abrupta, pues eso mueve muchas emociones. Así que a raíz del trabajo en la parte clínica, del trabajo que he realizado en diferentes centros de día, en residencias de cuidados de larga estancia también para personas mayores, dije, bueno, ¿qué es lo que sucedería si nosotros, desde que estamos naciendo, desde que nacemos, demos cuenta que no solo estamos creciendo, sino que también estamos envejeciendo? Porque eso sí lo asociamos, ¿no? Que como niños, ay, estamos creciendo, como adolescentes ya quiero crecer y ser adulto, pero pues no solo estamos creciendo, también si lo vemos desde esa mirada, estamos envejeciendo, porque es el proceso natural, biológico que tiene nuestro cuerpo. Pero ¿qué es lo que sucede? Ahí entra como otro factor, todos los constructos sociales, esos imaginarios colectivos que tenemos en relación a la vejez y pues creemos que envejecen los vecinos, el de enfrente, pero yo no. Pero ¿qué Mm. es lo que sucede? La vejez pareciera que nos conecta aspectos más vulnerables de nosotros mismos y sobre todo un tema que nos cuesta mucho trabajo hablar y reconocer, que es la muerte. Hay una asociación ahí un tanto curiosa que tenemos, que es como, pues vejez es igual a enfermedad o vejez es igual a muerte. Pero pues yo te hago esta pregunta, Pamela, ¿solo los viejos mueren? Pues bien sabemos que no. Mm. Desafortunadamente, pues el hecho de estar vivos ya tenemos esa condición universal de, digamos, tener la posibilidad de morir, pero que en la medida en la cual nosotros vamos trabajando, reconociendo esa angustia que nos genera la muerte, a lo mejor eso es lo que nos va a permitir ver de una manera diferente el hecho de la muerte y el hecho, evidentemente, del envejecimiento y romper con esta asociación vejez igual a muerte. En la vejez hay pérdidas, hay cambios, sí, pero pues también lo hay a lo largo de nuestro desarrollo de vida. No es tampoco romantizar la vejez porque sí hay cambios a nivel fisiológico, la reserva fisiológica pues va disminuyendo en cierta forma y eso es evidente. Pero que justamente si nosotros promovemos el envejecimiento consciente, es como ir teniendo a lo largo de nuestra vida mayores herramientas, el prevenir en cuestión de nuestra salud, de nuestros hábitos, de nuestra salud mental, de nuestra salud espiritual, que también es importante, social. En fin, es tener como más herramientas, digamos, para poder agarrarnos, si lo vemos así, cuando estemos en esta etapa de la vejez. Por eso
el envejecimiento es el proceso, la vejez es la etapa, pero si yo doy cuenta de este proceso, pues voy a tener aspectos de donde agarrarme, como les mencionaba, pero también para prevenir, porque decir, ay, pues ahorita estoy joven, ¿no? Puedo comer grasa, hamburguesas, refresco, pues ya cuando esté viejo me cuido, pero esto que estoy comiendo hoy, ¿cómo va a impactar el día de mañana? Así que si desde hoy yo doy cuenta que también hay que cuidar estos hábitos, se va a impactar justamente cuando llegue esta etapa de la vejez. Mm. Y en ese sentido, ¿cómo podemos prepararnos para tener una mejor vejez o envejecimiento consciente, como tú le llamas? A mí es la parte de dar cuenta, ¿no? De ser conscientes, de entender que es un proceso, de entender que es también vivir en la medida de lo posible el aquí y el ahora, es poder aceptar en ese sentido también nuestras dualidades, la forma en la cual nos vamos integrando justamente a nosotros mismos y no perdernos, digamos, en el camino mientras vamos caminando, pero que justamente para no perdernos, para ir reconociendo este crecimiento, este envejecimiento, como les mencionaba, pues también a lo largo de nuestra vida es poder ir dando cuenta de por un lado, de las pérdidas que podemos llegar a tener a lo largo de nuestra vida, no solo en la vejez. Es reconocer esos cambios que la vida nos va dando y esa capacidad que podemos ir teniendo para adaptarnos a lo que sigue, que también eso es como un punto relacionado con la salud mental, tener esa capacidad de pasar a lo siguiente y no quedarnos ahí, como decimos, atorados. Como decía, elaborar las pérdidas para poder encontrar ese equilibrio entre mi mundo interno y mi mundo externo, de reconocer que las cosas no van a ser igual que antes, pero de una forma diferente van a poder estar bien. Y sobre todo algo que a mí me gusta mucho es como trabajar la parte de nuestra propia identidad. O sea, ¿quién soy? ¿Y quién soy a lo largo de mi vida, no? ¿Quién soy desde la parte biológica? ¿Quién soy desde la parte sociocultural? Desde mi propia historia de vida, con todas mis experiencias de estos cambios psicológicos, espirituales, existenciales, porque en la medida en la cual yo me voy integrando a mí mismo, eso me va a dar también más elementos para poder vivir esa vejez de una manera más plena, ¿no? En la medida que yo me identifico conmigo mismo, es también un punto clave para esos elementos, esas herramientas que hace ratito comentaba, para poder pues vivir, para poder integrarnos, ¿no? Para saber esa continuidad de representaciones de nosotros mismos y no poner la vejez como en una caja aparte del desarrollo de nuestra vida, Mm. porque a veces así llega a suceder, ¿no? Es que pues yo fui yo antes, ¿no? Ya cuando las personas mayores lo ven de esa forma es, bueno, pues lo tuviste y de alguna forma lo sigue siendo, pero a lo mejor de una forma diferente. Pero Mm. pareciera que llegar a la vejez y se hace ahí como un corte, ¿no? Y que hay ahí un gap entre una etapa y la otra, y acá están las personas mayores. Pero no, a mí me gusta ver el proceso de desarrollo de vida, de este envejecimiento consciente, justamente como una espiral de vida, ¿no? Que desde que nacemos, pues vamos creciendo, vamos teniendo pérdidas, hitos, decisiones, ganancias, en fin, ¿no? Vamos creciendo, pero siempre es como, pues, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, ¿no? El espiral puede ser tan infinito como nosotros nos los podamos proponer, y por eso, pues, no esa línea únicamente recta en donde se da ese, ya me jubilé, ya me voy a retirar de la vida y pues ya se acabó la vida, pues no necesariamente. Si nos ponemos a hacer cuentas, las personas si se jubilan 60, 65 años, y cada vez estamos viviendo más, pues son unos 25, 30, 35 años en esta etapa de la vejez, o sea, es la etapa más larga de nuestra vida y Mm. precisamente cómo la queremos ir viviendo. Así que si nos vamos preparando desde que somos pequeños, que también vamos a envejecer, pues eso ya como nuestro chip interno Mm. va a ir cambiando y que la vejez no únicamente es estar con un bastón, que no es estar en una cama, que lo hay, porque sí, esa es una realidad, porque hay
diferentes tipos de vejeces y hay que reconocerlo, pero que también pues puede haber una gama muy amplia, ¿no? de abanicos, y eso va a depender de cada uno de nosotros, precisamente de cómo queremos vivir Mm, nuestra propia vejez, cómo la vamos construyendo. mm, absolutamente. Sigamos profundizando sobre esto que dijiste, los mundos internos y los mundos externos. Ya nos mencionaste varias cosas respecto a los mundos internos, ¿cierto? Actitudes, formas de percibirnos. No sé si ahí nos quieras compartir algunos recursos o herramientas adicionales que podamos desarrollar internamente para favorecer un envejecimiento consciente. Claro, pues tiene mucho que ver en relación pues a la salud mental, ¿no? ¿Qué tanto cuidamos también de nuestra salud mental? ¿Qué tanto pues la reconocemos? ¿Qué tanto hablamos de ella, ¿no? También así como está el estigma de la vejez, pues también está el estigma pues de la salud mental, de la enfermedad mental, ¿no? El ir al psicólogo es como, ¿qué estás loco? ¿Por qué vas al psicólogo? No, pues no, no estoy loco, quiero escucharme a mí mismo, quiero entenderme en ese sentido a mí mismo. Y sí, en la medida en la cual vayamos ampliando nuestro mundo interno en relación a qué tipo de vínculos voy a tener, qué tipo de confianza y a su vez esta capacidad de ir reparando esos conflictos o esas situaciones adversas que me han pasado, ahora sí que en mi pasado, porque también es algo que veo mucho en la consulta, es que cuando hay algo que nos duele, pues todavía hay esa carga emocional ahí depositada que no nos permite poder pasar, como les mencionaba, a lo que sigue. Pero si entonces traemos ese allá y entonces a nuestro aquí y ahora, es, bueno, con lo que hoy eres y con lo que hoy tienes, ¿qué lectura le puedes dar a eso que te pasó? Y eso va a tener un impacto que es abrir esas posibilidades también de desarrollo, de vida, de estar, de bienestar. Y como decía, de tener esa parte de identidad contigo mismo, que eso también se pudiera manifestar en la medida en la cual fomentamos nuestra propia autonomía e independencia, que ese también es un punto clave cuando hablamos de la vejez, ¿no? Que asociamos que el viejo tiene que ser dependiente y que no tiene o puede decidir. Pero si desde antes estamos trabajando en esa propia autonomía, se nos abre y en esa independencia se nos abren las posibilidades. Yo tengo pacientes con dependencia física que son autónomos, ¿no? O sea, y son, digamos, tienen ese apoyo físico, pero emocionalmente son autónomos e independientes. O sea, también es como resignificamos las pérdidas, ¿no? Una paciente me decía, bueno, yo dejé de caminar por una fractura de cadera, pero pues la silla de ruedas no me va a limitar a vivir. Mm, Yo utilizo esta silla para justamente poderme mover. Y es como un punto interesante. Y por el otro lado, en una residencia, tuve a otra paciente que se fracturó la cadera y dice, es que ya no me puedo mover. Y se quedó en la cama y ya no se movió. O sea, ya no se movió ni física ni emocionalmente. No elaboró ese duelo, no elaboró esa pérdida, pero que a su vez, haciendo la relación con su vida, pues tenía mucho que ver porque venía arrastrando mucho, ¿no? Que no pudo hablar. Pero este otro ejemplo de esta señora que pues con adversidades era salir adelante y ella decía, ¿no? ¿De qué otra forma puedo ver esto que me está pasando? Es como decimos, darle la vuelta a la moneda para a partir de ahí podernos justamente mover. mm. Comentemos ahora un poco de los factores externos, el mundo Sí, exterior. ¿Cuáles son esos elementos o factores que pueden favorecer el envejecimiento consciente? pues evidentemente desde lo externo del ambiente en el cual nos rodeamos, aspectos sociales, culturales. Entonces, una vez con una colega comentábamos el factor incluso económico, ¿no? Porque evidentemente surgen nuevos gastos, nuevas situaciones que también se pueden manifestar y verse implícitas en las cuestiones ambientales, pero que también volvemos a lo interno, o sea, no podemos dejar uno sin el otro, ¿no? Podemos vivir en un palacio con todas las comodidades, pero si mi mundo interno carece de sentido,
ese palacio y esas comodidades y esa riqueza pues no va a significar absolutamente nada, ¿no? Acá en México, en las comunidades rurales, he tenido también la oportunidad de charlar con algunas personas mayores y que viven de una forma pues rural, con algunas limitaciones económicas, pero su mundo interno es tan amplio que eso les permite abrirse ante lo que tienen. Así que sí es un punto como muy valioso e interesante, y por eso siempre ver a la persona, siempre es ver esa atención centrada en la persona. A mí no me gusta ver pues si es la persona con cáncer únicamente o si es la persona de la habitación 33. Para mí es la persona con nombre y apellido, y evidentemente a lo mejor si hay una condición médica, pues sí también verla, ¿no? Pero primero es la persona que está pasando con una situación. Una paciente también me decía, cuando ella empezó a ir a terapia porque tenía diabetes, y ella era pastelera y pues los pasteles le gustaban mucho, y pues fue un tema muy fuerte para ella en ese sentido, el tener diabetes. Y ella al principio decía, es que soy diabética, soy diabética, soy diabética, y su mundo se empezó a hacer así de chiquito porque ella era diabética. Pero después de ir reconociendo lo que perdió, digamos, con la diabetes, el ir reconociendo y aceptando los cambios que tenía que hacer en su vida, la aceptación y la adaptación, fue algo muy interesante porque ella, sin darse cuenta, ¿no? Así en la plática, en la terapia, empezó a decir, tengo diabetes. Y cuando se lo hice ver, le dije, oye, antes decías que eras diabética y ahora estás diciendo que tienes diabetes. Y se me hace un cambio muy importante, ¿no? Como que antes, como si todo tu ser fuera diabético, y ahora tú estás asumiendo esa parte que sí tienes diabetes, pero que también tienes otros aspectos. Así que es un punto muy interesante también de cómo pues vamos asumiendo esos aspectos tanto externos como internos, y que también, como decía hace un momento, le da consistencia e integridad a nuestra propia identidad, ¿no? En ese quiénes somos, en ese recorrido a lo largo del tiempo. Mm. Cristina, muchas personas cuando entran a esta etapa de vida llegan con una sensación de rechazo como a priori. Ahí si nos puedes comentar, como que hay tantos factores socioculturales, pero eventualmente se arraiga y uno entra y dice, no quiero esto. ¿Qué recomendaciones les podrías dar a las personas que hoy día sienten rechazo por la adultez mayor? Totalmente, vivimos en una sociedad sumamente viejista, edadista, que es esta discriminación. Bueno, el edadismo es esta discriminación en relación a la edad, el viejismo es esta discriminación en relación a la vejez, que pues ahora también la pandemia como que destapó que somos una sociedad sumamente edadista, en donde por el hecho de tener, bueno, al menos acá en México, por tener 60 años ya no podían ir al supermercado. No sé allá en Chile cómo lo manejaban, pero me tocó infinidad de veces pues, tengo 60 años, pero pues estoy bien de salud, estoy sano, tengo buenos hábitos, ¿por qué no me dejan entrar al supermercado? Yo vivo sola, si yo no hago mi compra, pues ¿quién me la va a hacer, no? Y una señora me comentaba que justamente fue una vez al supermercado, no la dejaron entrar, y un estado, tendría unos 65 años, pero con un estado excelente de salud, y que por el otro lado, y digo, lo digo con todo el respeto, pero ella sí me lo mencionó, que veía entrar a personas más jóvenes, pero a lo mejor con obesidad, y a ellos sí los dejaban entrar, ¿no? Decía, pues, probablemente esa persona que a lo mejor tiene 30 años, pues tiene un peor estado de salud que yo. Así que, ¿dónde está esa línea, no? Solo por tener 65 años. Así que eso por un lado. Y por el otro lado, también qué bombardeo recibimos todos los días en relación a lo que es la vejez, y como que se poner en un altar la juventud, ¿no? Que si ya te salió acá una arruga, que si el botox, que si esto, en fin, ¿no? Y tampoco lo satanizo, pero también es ver desde eso cómo va impactando en cada uno de nosotros, ¿no? O esos comentarios que llegamos a hacer de, no, ya estoy viejo, acá en México decimos, no, ya no estoy para esos trotes, en fin, ¿no? Y todas esas ideas con las cuales vamos creciendo,
de lo que el viejo ya no puede llegar a ser. Y desde joven lo vamos diciendo de no, ya, ahora a los 30 ya no tengo la energía de a los 20, no, ya mi edad, ¿no? O sea, desde que somos jóvenes, ya vamos ahí poniéndonos la edad como un tope, como un obstáculo. ¿Y qué es lo que sucede cuando llegamos justamente a esa edad? Esas etiquetas que fuimos poniendo en relación a la vejez, pues yo me las asumo, ¿no? Me vuelvo, si lo vemos de esa perspectiva, como víctima de mis propios viejismos, de mis propias discriminaciones para la edad. Y eso a su vez, pues va a impactar en cómo yo me veo como viejo o vieja. Así que también desde lo que a mí me gusta promover del envejecimiento consciente es pues ir quitando esos viejismos y edadismos desde que somos jóvenes, para que el día de mañana los que somos ahora pues más jóvenes, cuando lleguemos a viejo, pues no lleguemos con tanta etiqueta que también nos limite. Mm. Qué importante, porque justo quería preguntarte sobre eso, dado que además hay un contexto sociocultural que no nos ayuda a nada, pero que eventualmente entendemos que esos paradigmas, esas creencias se van a ir transformando quizás paulatinamente y nosotros necesitamos transformar ahora si estamos en esta etapa de vida. Entonces, Totalmente. cómo podemos activar esas transformaciones? Pues, primero es reconocer que hay, como lo mencionaba, que hay muchos tipos de vejeces, no únicamente si hiciéramos un ejercicio, a lo mejor con niños, que a ver, o incluso adultos, jóvenes, no sé, dibujemos a una persona mayor, ¿cómo la dibujamos? Probablemente, igual lo digo con todo respeto, pero eso habla, como decía, de este constructo social con el cual hemos crecido, pues con lentes, con bastón, jorobada, con andadera, con un chonguito, no sé cómo se diga, por allá, o en una silla de ruedas, o en una mecedora, tejiendo, ¿no? Como que esa es la idea que nos han vendido o con la cual hemos crecido de lo que es la vejez. Pero ahora que también nunca antes en la historia había habido tantas personas mayores vivas pues, en el mundo, si lo vemos así, pues ahora está llegando esta nueva generación de los famosos baby boomers, que está empezando como a romper con esos típicos estereotipos del viejo, la vieja que no vive, que no hace nada y se retira de la vida, como que ya me retiré y ya. Pero ahora pareciera que se jubilan y que viven en júbilo y ya no es ese me retiro de la vida, ¿no? Y nos están, hasta la ropa, o sea, la forma de vestirse ya no es, acá en México hay, bueno, en los años 50, en la época del cine de oro mexicano, había una actriz que se llamaba Sara García, que es hasta pues, un referente, ¿no? De la abuelita de México, y tenía 50 y tantos años y ya era la abuelita de México. Y como que pareciera que eso se nos queda aquí muy metido. Pero ahora, ¿qué otros referentes tenemos, no? No sé, Jane Fonda, sus 83 años, cómo la vemos. Y así si volteamos a ver, pues cada vez hay más personas mayores de 60, de 65 años que están ya empezando a romper con esos estereotipos. Y a mí me llamaba mucho la atención en las residencias que cuando llegaban los chicos para hacer servicio social de unos 20 años más o menos, que no, pues es que esta señora tiene 90 años. 90 años y pues camina y platica y no se le va el avión, pues no. Ay, ¿no? Como que ahí está, o sea, se está rompiendo, pero ahí está. Y siento que eso es algo maravilloso, que este pues, movimiento, estos baby boomers también estén evidenciando que no se envejece de una sola forma. Hay vejez con pérdida, hay vejez con dependencia, hay vejez con demencia. Sí, sí lo hay, no lo vamos a negar, no lo vamos, como decía, a romantizar, pero pues que también hay otro tipo de vejeces, como pues, poner un ejemplo, Jane Fonda, Meryl Streep, no sé, hasta la reina Isabel de Inglaterra, ¿no? O sea, podemos ya, Michael Caine, en fin, ya estamos también, Anthony Hopkins, viendo estas otras caras de qué forma también se puede envejecer, ¿no? Que envejecer tampoco es igual a perder la memoria, no todos los viejos tienen Alzheimer, en fin, yo siento que ahorita es un momento muy importante porque está siendo como este parteaguas de estas personas que en sus 50, 60 y 70 años
están cambiando también esos paradigmas y que justamente eso para las generaciones que venimos atrás, ¿cómo va a impactar? Mm. Me encantan estos ejemplos que nos das, Cristina, para poder también como clarificar de qué estamos hablando aquí afuera, porque obviamente hay una sensación interna que se desarrolla, una actitud y todo, pero cuando uno lo ve afuera y dice resuena, comprende, así que me gusta mucho. Y en la misma línea, aprovechando toda tu experiencia terapéutica, si nos pudieras a lo mejor compartir más ejemplos, ya nos has dado varios, de experiencias positivas que hayas tenido con pacientes que logran darle esta vuelta, ¿cierto? Y percibir esta etapa de vida de una manera distinta. Sí, totalmente, es muy interesante y bueno, ahorita se me viene a la mente, em, pues evidentemente como lo mencionaba, cada vez estamos envejeciendo más, ¿no? Cada vez vivimos más por pues, desarrollos tecnológicos médicos, etcétera, ¿no? Y también a su vez con esto se está dando otro fenómeno que son, digamos, personas muy mayores que pierden a hijos, personas mayores. Una vez tuve una paciente de 98 años que había fallecido su hija de 80, que en un grupo que tenemos ahí de supervisión, igual me decían, bueno, pues una señora de 80 años, pues ya está un poquito, bueno, menos aquí en México, la esperanza de vida está como 75, 76, y me decían, bueno, esta señora eh, sobrepasó, digamos, esa expectativa de vida. Le dije, ok, sí, tenía 80 años. Pero cuando les dije que esa señora de 80 años tenía una madre de 98, fue como que, ay, ¿y ahora? Y pues evidentemente fue a acompañar a la señora en el proceso de duelo de su hija. Para mí lo que me llamó mucho la atención era que ella asumía también su edad, asumía su estado de salud, y ella vivía en una residencia y también la quería pasar, digamos, bien en la residencia porque después de vivir sola mucho tiempo, de enviudar, se fue a vivir a una residencia y le encontró como otro sentido a su vida, tenía amigas, actividades, se iban a tomar el cafecito, caminaban por los jardines, etcétera. Y pues sí, refería que el perder a su hija era lo peor que le había pasado, que sí es ese vacío, pero que también ella no sabía cuánto le pudiera quedar de vida y pues también quería seguir disfrutando su vida, ¿no? Vivió su duelo, le seguía pues doliendo, el duelo duele, pero que también ella quiso apostarle a ese bienestar de su vida, ¿no? Y vivió unos 2 años más, me parece, hablaba de su hija, le dolía, o sea, no es minimizar ni evadir el dolor, ella lo vivió, lo reconoció, pero también pudo voltear a ver lo que todavía seguía teniendo en su vida. Dice, es que si yo me quedo en el dolor, la voy a pasar peor. Dice, ¿qué hago con este dolor? Le digo, pues póngalo en palabras, ponga eso que está sintiendo, sacarlo, para precisamente, digo, nada va a reemplazar evidentemente a su hija, pero de qué otras formas también puede ir acomodando este dolor para también poder voltear a ver a lo que está teniendo, ¿no? Así que, pues para mí fue una experiencia muy interesante, tanto a nivel profesional como personal, porque sí tenemos esa capacidad también para afrontar el dolor, que también ahí entra otro viejismo, ¿no? Que se cree que los viejos no tienen esa capacidad para afrontar el dolor y que muchas veces se les ocultan noticias, que también me ha tocado, que se muere un hijo y que la persona vive en una residencia y no se los dice porque es que no le quiero causar un disgusto, es que se me va a morir del susto, ¿no? O de la impresión. Pues no, las personas mayores tienen ese derecho, como decía, esa autonomía, también para pues, poder despedirse de sus seres queridos, de vivir el duelo, y hay esa capacidad de resiliencia, más de las que generaciones anteriores, digamos, piensan, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede? Las angustias de los adultos o de los jóvenes ante la muerte se le ponen en el viejo, ¿no? Porque tenemos igual esa idea que el viejo es vulnerable cuando no necesariamente, que una señora también me decía, imagínate tengo 95 años, cuántas pérdidas no he pasado a lo largo de mi vida para que ahora, porque se enteró a mala forma, digamos, que su prima que quería mucho había fallecido y los hijos se lo habían ocultado para no causarle un disgusto y por una llamada se enteró de la forma más casual.
pero pues así pasa cuando no se dicen las cosas. Y ella estaba justamente muy molesta y me dice, es que imagínate, tengo 95 años, ¿cuántas pérdidas no he pasado? Y eso me ha dado pues enseñanzas. Y pues sí estaba muy molesta que no le habían dicho que su prima había fallecido y pues, yo estoy en el derecho de poderme despedir pues de mi prima, ¿no? Pues, es parte de mi vida, ¿por qué me lo quieren negar? Por Mm, eso también esta parte, pues no es desvincular a las personas mayores del mundo en el que los rodea, que también eso es algo que sucede muchísimo, es pues vincularlos, es reconocerlos, es darles ese, pues sí, ese reconocimiento ante lo que son, ante la vida. Una señora también me decía, seré vieja, más no tonta. Utilizó mm. otra palabra altisonante mexicana, pero tenía pues toda la razón, ¿no? O sea, tendré años, pero pues, no tengo ni demencia, no tengo un trastorno psiquiátrico, o sea, ¿por qué no me dicen, no? ¿Por qué no me involucran? Y ahí nos damos cuenta todo lo que tenemos que trabajar como sociedad, desde lo personal, para que impacte en la sociedad, para ir cambiando desde pues, estos puntos tan importantes, ¿no? Qué increíble los relatos que nos estás compartiendo, Cristina, para poder darle forma a todo lo que estamos discutiendo. Ahora, pensando un poco en las personas que están a lo mejor en roles similares al tuyo, o personas que cuidan a personas mayores o familiares, ¿qué recomendaciones podrías darles a ellos y ellas para que sean buenos acompañantes de esta etapa de vida? Claro, el rol del cuidador es fundamental. Muchas veces no se habla, no se le reconoce. Y incluso tengo un grupo en Facebook que le puse así, para cuidar, primero me tengo que cuidar y está orientado para cuidadores. Así que es partir de esa base, no es ser egoísta, cuidarte. Como nos dicen en el avión, que si caen las mascarillas de oxígeno, primero ponértela tú y después la persona que esté a tu lado que lo necesite. Bueno, eso aplica en todo en la vida. Mm, Primero cuidarnos nosotros mismos para poder cuidar. A su vez, reconocer lo que los cuidados nos están exigiendo desde el aspecto emocional, qué me está moviendo, cuál es el vínculo, la relación que yo tengo con mi mamá, con mi papá, o con mi tía, no sé, con la persona que yo esté cuidando, porque también ahí se pueden llegar como a mezclar muchos sentimientos o conflictos o temas sin resolver, que también me tocó una vez una cuidadora que cuidaba a su mamá y que su mamá, pues ella, digamos que la había abandonado un poco, no sé, tenían ahí temas sin poder resolver y la hija se estaba dando cuenta que se estaba como vengando de lo mm, que ella sintió que la mamá no le había hecho o dicho cuando era más pequeña, ¿no? Pero en el momento en que cayó en cuenta, pues ya se resolvió, reparó eso que ahí estaba desde, pues esas heridas desde la niñez, porque pues ya estaba incluso maltratando a su mamá, ¿no? Así mm, que el cuidar, el ser cuidador, cuidadora también es un acto de amor. La experiencia del cuidar también tiene una gratificación enorme, pero pues hay que cuidar esa experiencia, hay que cuidarnos a nosotros mismos, hay que reconocer qué es lo que estoy sintiendo, hay que hacer una red de apoyo, también se vale tener relevos, no quedarnos con yo lo puedo todo, ser esto superwoman, superman de yo lo cuido, ¿no? Aunque la mujer es la que por estadística cuida más, pues también está el hombre cuidador. Y que también reconocer que a veces el amor, digamos, no lo es suficiente para cuidar. ¿En qué sentido lo digo? Como mencionaba anteriormente, hay muchos tipos de vejeces y hay veces, a lo mejor si hay alguna situación de demencia o algún trastorno psiquiátrico, que ya hay una alteración pues, cognitiva, neurológica muy importante y que se refleja en pues, las conductas, pues llega el punto en el cual los hijos, las hijas ya no saben cómo cuidar. Por mucho amor que le tengas a tu mamá o a tu papá, pues hay veces que ya no puedes, y a eso me refiero cuando hay veces que el amor no es suficiente. Y el hecho también de, a mí me gusta llamarlo así, buscar, optar por servicios de respiro, mm. ya sea un cuidador a domicilio, centros de día, que bueno, sabemos que ahora por la pandemia está un poco variable,
o incluso residencias de cuidados de larga estancia, eso a los hijos les permite ser hijos y no cuidadores. Y también he tenido esa experiencia que una paciente que cuidaba a su mamá con demencia, que ya estaba totalmente colapsada, se sentía mal y culpable de llevar a su mamá a una residencia porque sentía que la abandonaba. Pero era una residencia con personal capacitado para el trato de personas con demencias. Por fin lo decidió, la llevó y fue un cambio pues radical en ambas partes, ¿no? Las personas con demencia sabemos que pues olvidan, pero el hecho de olvidar no significa que dejen de sentir. Así que dice, pues voy a ver a mi mamá y pues, a lo mejor no sabe quién soy, pero me dice que me quiere. Y pues yo la abrazo y yo estoy con ella y ponemos música y cantamos. Me dice, puedo ser hija y puedo disfrutar a mi mamá con todo y la demencia, cosa que antes no podía porque los cuidados ya le estaban sobrepasando. Dice, ahora sí puedo dar ese amor, ¿no? Así que, pues sí, para cuidar, primero hay que cuidarnos. También un acto de amor muchas veces es optar por estos otros servicios de respiro, que no es abandonar a nuestros seres queridos, es como buscar la mejor opción tanto para la persona como para el cuidador. Mm, qué hermoso lo que nos estás compartiendo, Cristina. Ujú. Para ir cerrando, ¿te gustaría dejarnos un mensaje final? Pues como le he estado comentando, esta parte de no solo reconocer que estamos creciendo, sino que también estamos envejeciendo, nos va a dar más herramientas para pues el día de mañana, ¿no? Cómo vamos a vivir nuestra vejez, de dónde emocionalmente y físicamente nos vamos a agarrar. También hay que recordar que la vejez pues no es sinónimo de enfermedad, no es únicamente sinónimo de muerte, no solo los viejos mueren, y que la vejez, al ser la etapa más larga de nuestra vida, ¿cómo la queremos vivir? Y por recordar que también la vejez es un privilegio pues negado para muchos. ¿Cuántos niños jóvenes que fallecieron o adultos les hubiera gustado llegar a esa etapa de vida, ¿no? Pero en la medida en la cual pues vamos desarrollándonos, vamos identificándonos, como les decía, con nosotros mismos, es lo que nos va a permitir irnos adaptando a lo que hay, ¿no? La vejez o el envejecer más bien, eh, el factor de adaptación es fundamental. Y si nosotros vamos adaptándonos, y eso es en toda la vida, ¿no? Cualquier situación de vida, salimos de la primaria y nos tuvimos que adaptar a lo que seguía de la secundaria y la universidad, en fin, ¿no? Siempre si empezamos a dar cuenta, pues a lo largo de la vida nos hemos estado adaptando. Así que es también reconocer que hay cosas que no están en nuestro control. La vejez, por más botox, cosas que yo me haga, pues la vejez va a llegar, no hay nada anti-aging en ese sentido, pero si yo trabajo entonces mi actitud ante eso que no va a poder cambiar, pues puede ser un cambio muy, muy significativo. Así que por eso es reconocer, dar cuenta, que nos caiga el 20, ser conscientes que no solo estamos creciendo, que estamos envejeciendo y que pues la vejez llega a ser un privilegio pues para muchos y negado para otros tantos. Mm. Muchas gracias, Cristina, por estas palabras maravillosas de cierre, muy inspiradoras. Tenemos harto que reflexionar después de esta conferencia que nos compartes. Si en casa les gustó esta conferencia tanto como a mí, recuerden que en esta misma página pueden conocer más, acceder directamente a las redes, espacios de Cristina. Pueden también al final de la página, perdón, dejar un comentario, una reflexión en este foro que tenemos dispuesto para que conversemos. Seguramente ella va a estar muy feliz de leerles, pero también entre nosotros poder contar, ¿cierto?, experiencias, en qué estamos respecto a este envejecimiento consciente que nos propone Cristina. Así que con eso me despido de ti, Cristina, te agradezco una vez más. No, al contrario, muchas gracias por este espacio, muchas gracias por permitirnos hablar y que espero que después, que esto no se quede aquí, ¿no? Que lo llevemos a nuestro día a día, que demos cuenta de estos cambios físicos, emocionales, espirituales, sociales, todo, pero que a partir de ahí seguirnos transformando, seguirnos resignificando a partir de lo que cada vez somos. Así que muchísimas gracias.
Que así sea. Muchas gracias a todos en la casa por acompañarnos en esta cumbre virtual dedicada a las personas mayores de Hispanoamérica, donde buscamos impactar positivamente en su bienestar y calidad de vida. Nos vemos en una próxima conferencia. Chau, chau.